Bueno, bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas Atlántico TV. Hoy nos acompaña en el set Pedro Rey, él es el presidente del grupo CIP, Grupo de Iniciativas Profesionales, que tiene aquí sede en Vigo. Bueno, me estabas comentando que vuestro grupo celebráis mañana. Exactamente, el 32 aniversario, porque somos una empresa nacida en Vigo. Ahora ya estamos en toda España, pero nacidos en Vigo y una empresa gallega 100%. Vale. Pedro Rey, que es vicepresidente de la Asociación Gallega de Empresas de Formación, también presidió la Confederación a nivel nacional. Bueno, vamos a hablar mucho de este sector que está en auge, ¿no? La formación en estos momentos. En este contexto de falta de empleo cualificado que tanto preocupa a las empresas, ¿verdad? Sí. La verdad es que es un momento en el que falta empleo cualificado, pero en realidad falta empleo en casi todos los sectores, ¿no? Es realmente paradójico. Hoy se publican las listas del paro. Estamos en 2.911.000, y resulta realmente paradójico que hay muchas ofertas de empleo que no se cubren, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Porque cuesta encajarlo, cuesta entenderlo. Cuesta encajarlo, pero hay un paro estructural que hasta ahora se entendía que el pleno empleo se consideraba cuando había un índice de desempleo del 5%, ¿no? Nosotros estamos rondando el doble, pero nos encontramos que en muchos sectores pues, es prácticamente imposible contratar trabajadores, ¿no? Hay efectivamente, pues posiblemente muchos trabajadores que no estén en condiciones de trabajar, aunque estén inscritos en la oficina de empleo, por obligación, porque cobran subsidios, por otras razones. Y después existe el tema de que afortunadamente se empieza a atisbar la posibilidad de que puedan entrar migrantes en más profesiones que las habituales, porque si no, en muchas empresas de muchos sectores, no solo de la construcción, metal, pesca, etcétera, no van a poder a medio plazo trabajar. Entonces es un grave problema de la economía. Lo cierto es que en Vigo, como en España, pues 1 de cada 3 ofertas están siendo altamente cualificadas, principalmente en temas tecnológicos, ¿no? Para las empresas de servicios y sobre todo también empresas de automoción, naval, etcétera, etcétera. Son perfiles que en muchos casos no existen todavía, no están en formación. El cambio tecnológico ha sido enorme, especialmente después de la pandemia. Nosotros, el sector de la formación, desde luego ha sido una revolución. Nosotros pretendíamos, hacemos formación, nuestro grupo precisamente, formación relacionada con másters, formación a empresas, y antes del año 20, pues la formación online, o como nosotros llamamos teleformación, porque es formación en directo con los profesores y los alumnos en casa o en la empresa, donde sea, costaba. A partir de ahí, pues bueno, el cambio fue sustancial. Ganamos 5 años en este, y sobre todo también la administración pública, el Servicio Público de Empleo, empezó a habilitar mecanismos para hacernos lo posible, cuando hasta aquel momento, pues digamos, era un esquema más rígido. La línea es esa, ¿no? Que en la formación, aunque nosotros apostamos mucho por la formación presencial, especialmente en aquella que tiene un contenido práctico importante, es absolutamente ya la disrupción que se produce hacia la enseñanza online o la enseñanza telepresencial. Digamos que se calcula que en los próximos 5 años hacen falta 6 millones de trabajadores. En este caso, creemos que hay formación suficiente para dar respuesta, y la oferta tanto oficial como privada como subvencionada es suficiente para cualquier trabajador que se quiera seguir formando o para aquel desempleado que se quiera formar. Lo que entendemos es que no hay suficiente ya fuerza de trabajo en este momento. Pues el invierno demográfico que experimentamos, sobre todo en Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León, es muy acusado, pero en casi todos los territorios de España nos está pasando. Entonces, el problema es grave, sobre todo si después lo comparamos con el índice de desempleo. El índice de desempleo, evidentemente, es registrado, es oficial, pero pues no responde mucho a la realidad. Las empresas intentan mejorar cada vez las ofertas a los trabajadores, pero aún así en muchos casos no son atractivas. Sí, retener el talento, sí, cuesta retenerlo, y en mucho sentido, pues entendemos que las empresas han hecho un esfuerzo,
nos relacionamos también con la reforma laboral que hablábamos, creo que las condiciones de trabajo se han mejorado, para algunos sectores incluso ha supuesto en la reforma en cuanto a la contratación temporal algún tipo de problema, ¿no? Porque hay realmente que se ha pasado de un extremo. Yo particularmente estoy de acuerdo con la reforma laboral, salvo en algunas excepciones, ¿no? Y en particular en nuestro sector, por ejemplo, algún tipo de reforma de contrato laboral pasando al fijo discontinuo no deja de ser una ficción legal, porque pudiera ser que ese trabajador no vuelva nunca más, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los datos de estadísticos también que han aumentado en este año en cuanto a la estabilidad, la fijeza, tampoco son fiel reflejo de la realidad, en cuanto que el fijo discontinuo sigue estando ahí y sigue siendo un trabajador pues de alguna manera eventual, entre comillas, ¿no? Habrá que verlo. Pero bueno, nosotros creemos y apostamos siempre por la formación. Hay que cualificar más a los trabajadores que así lo deseen, darle mayores posibilidades. Habría que ver si a las empresas también se dan incentivos fiscales para que den más facilidades a los trabajadores, incluso en horas de trabajo, si fuese posible. Eso le iba a preguntar, ¿las empresas aquí en Vigo invierten en formación? Sí, en general las empresas en este momento también es que es un momento fácil porque existe la formación programada bonificada en cuotas de la seguridad social. Entonces, facilidades las empresas tienen más que nunca para poder invertir en formación. Entonces, básicamente a veces es un problema de organización, un problema de tiempo del trabajador o de motivación. ¿Y qué es lo que más se demanda? ¿Qué tipo de formación es la que más se demanda aquí? Vamos a ver, aparte de la tecnológica, los puestos de trabajo que se están demandando en Vigo es, paradójicamente, a pesar de ser una ciudad industrial, es servicios. Aproximadamente los datos que tenemos nosotros en la Fundación CIP, la Fundación CIP es la corporación social de nuestro grupo, que se creó hace 20 años para buscar salida a nuestros egresados que hacían másters y hoy tiene pues una finalidad y un objetivo ya propio independiente como agencia de colocación. Entonces, digamos, tenemos unos datos propios y nosotros estimamos que por ejemplo, estamos cerca del 80% en servicios. En servicios, más que en industria. Sí, realmente estamos en un 78%, ¿no? Y en industria no llegamos al 20%. En este momento se ha retrocedido. Y después el resto quedaría en construcción y pequeños, pero vamos, que no. Entonces, ¿qué se demanda? Pues para la automoción, pues lo de siempre, me refiero a carretilleros, logística, después hostelería. Hostelería tampoco, curiosamente, faltan camareros, especialmente en aquellas fechas como vacaciones, verano. Aquí en Vigo, pues el tema de Navidades, el tema de las luces que influye, ¿no? Faltan personal sanitario, personal sanitario, sociosanitario, falta. En este momento falta de todo. De todo. O sea, por otros dije empresas que dices, bueno, nosotros, por ejemplo, y lo digo como ejemplo, y como nuestro primer máster que hicimos hace 30 años fue el máster en asesoría fiscal, y seguimos haciéndolo desde aquella fecha, ¿no? Bueno, pues en este momento nosotros firmamos convenios con las principales auditoras, asesorías, etcétera, etcétera, y todas nos demandan personal que no hay, cosa que no pasaba hace 30 años. Esto es importante, ¿no? Porque antes digamos, egresado nuestro, que tiene un máster, estaba dispuesto pues, a trabajar en una firma multinacional por las condiciones que le ofrecieran. Yo era el que elige. Sí, sí. Ese es lo que las elige. Se lo rifan. Sí, se lo rifan. Sí, incluso nos llevan los alumnos antes de acabar en los cursos, ¿no? Esto, bueno, ya no es por presumir nosotros, pero es que además es un reflejo de la situación actual, de que faltan muchos profesionales cualificados en muchas profesiones. El otro día un despacho de abogados, también de una firma muy conocida a nivel nacional, nos decía, necesitamos también titulados en Derecho, porque empiezan a faltar. Entonces, bueno,
pero de todas las profesiones, yo sinceramente no esperaba encontrarme este panorama cuando nosotros empezamos, mañana cumplimos 32 años aquí en Vigo, este panorama, ¿no? Y eso que además yo puedo dar fe de que un trabajador que antes, pues a partir de los 40 años casi estaba fuera del mercado laboral, eso se ha transformado en los 50. Y aún así depende. Por ejemplo, hay profesiones 100% empleo comerciales, de cualquier área. Y ahí, por ejemplo, no influye la edad. Si tú eres un hombre o una mujer de ventas, aunque tengas 60 años, sigues teniendo trabajo, ¿no? Lo digo porque debe mencionar, por supuesto, es una oferta esta de comerciales, teleoperadores, telemarketing y tal, full, o sea que ahí lo que haga falta. Pero sí que hemos observado en el mercado laboral que lo mismo que los alumnos nos han crecido en la media de edad, es decir, hoy alguien con 50 años se sigue formando. Sí, eso te iba a preguntar un poco por las edades, ¿no? Si afortunadamente para nosotros, por nuestro sector también, ¿no? Gente joven y gente mayor, o sea, gente, o sea, digamos que antes... Que hace unos años era difícil ver a una persona a lo mejor con 60 años o con 50, ¿no? Sí, y ahora es muy normal, es muy normal. En los cursos que se realizan normalmente para desempleados, la media de edad está en 40 y tantos años, ¿no? Bueno, también es cierto que refleja la población, hay mucha menos gente joven, y después que las conclusiones que llegamos es que desde el punto de vista laboral, pues todos tenemos 10 años menos, afortunadamente, ¿no? También tiene que ver con el estilo de vida, con la esperanza de vida, pero también si uno analiza los currículums de la gente y por el estilo de vida, es así. Entonces, digamos que yo recuerdo hace más de 30 años, alguien ya con 30 años que no hubiese trabajado hasta los 30, ya empezaba a estar casi fuera del mercado laboral por sospechoso. ¿De por qué no trabajan? Bueno, en realidad eso ha cambiado, afortunadamente, y hay más oportunidades también para la gente mayor. O sea, ser mayor de 45 años hoy no tiene, digamos, tanta dificultad en la inserción como hace 30 años, 20 era complicado. Ahora no, afortunadamente. También porque sigue habiendo dificultades, ¿no? Y sigue habiendo déficit de formación. Yo no lo imaginaba, es decir, yo no me gusta jugar adivino, pero por la experiencia que tengo en formación y trabajo, y lo he hablado a nivel estatal con los principales referentes desde la ministra, el director general del SEP, etcétera, es probable que si no entran más trabajadores migrantes se colapse el sistema, porque no hay reemplazo generacional. Entonces, las estadísticas de empleo se van a ir reduciendo también porque sale mucha gente que se va retirando, o sea, la gran retirada que pasó en Estados Unidos y en España también. Cualquier asesoría nos comentaba que nunca tuvieron tanta demanda de estudios de jubilación previa como ahora, ¿no? Es decir, la gente ha cambiado el mundo y nuestro sector de la formación también, en el laboral por supuesto, y va a seguir cambiando. Los efectos de la reforma laboral, yo creo que sobre el tema del empleo, en principio nos están viendo negativos, porque el empleo se está manteniendo. Creo que se verá más... A partir de ahora, ¿no? Sí, a partir de ahora se irá viendo un poco porque hay algún tipo de empresa y depende de qué sector, que acusa cierta fatiga, ¿no? en cuanto a las modalidades de contratación. Por el resto, bueno, creo que afortunadamente los peores augures que decían que la reforma laboral iba a llevar a un paro, incluso algunos decían del 35%, pues era un auténtico disparate, ¿no? Vale. Otra cosa es que haya sido un éxito, que yo tampoco estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero bueno. Para ir finalizando, usted como vocal del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo conoce muy bien el funcionamiento del mercado laboral. ¿Qué es lo que cree que falla en estos momentos? ¿Cuál es la principal? En este momento, bueno, lo que falla de alguna manera es primero en el sistema público de empleo, una buena clasificación, después una buena clasificación de los demandantes de empleo, ¿vale? Después que el índice de intermediación del servicio público de empleo
que se mueve siempre entre el 2 y el 3%, tenga que aumentar. Para eso, siempre que los perfiles estén más acorde con la realidad. Y después, en el caso creo que por la parte empresarial, las empresas me consta que están adaptándose lo más rápido posible, mejorando el sistema, tanto en horarios como en retribuciones, como en flexibilidad. La mayor parte de las empresas se están adaptando, entre otras cosas, porque tampoco queda más remedio, ¿no? ante la evidencia de la falta de mano de obra y sobre todo cuando es cualificada, ¿no? Pero en cuanto a los trabajadores, cualificarse más. O sea, el tema es, si medimos la ratio de desempleo, si nos vamos a mayor nivel de estudios, menor índice de desempleo, ¿no? En posgraduados a lo mejor estamos hablando de un 2 o un 3%, ¿no? Otra cosa es hablar de qué profesión en concreto, ¿no? Pero está claro, y sobre todo la bolsa más fuerte de desempleados pues está a menos de 30 no cualificados, ¿no? Entonces, bueno, y después, desgraciadamente, hay un paro que es estructural, que es de gente que a lo mejor no está en condiciones ya de trabajar, aunque figuren ahí, o simplemente no están dispuestos a trabajar por muchas razones, que a lo mejor de índole, bueno, se me escapa ya el tema, pero bueno, tiene que ver también con se analiza el mínimo vital, que a lo mejor pues, no les compensa ya desde el punto de vista económico trabajar, en retribuciones ya trabajos muy poco cualificados, diferentes cosas. Sigue habiendo economía sumergida, pues la verdad es que también eso pues, desmotiva, pero es una lacra con la que acabar, porque también afecta a la libre competencia de las empresas, ¿no? Que puede haber, pero efectivamente ha disminuido mucho. Afortunadamente es una consecuencia positiva de la pandemia, porque muchos trabajadores que estaban en economía sumergida vieron que estaban desprotegidos por no estar regularizada su situación y de hecho casi inmediatamente pasada la pandemia, fuera de toda previsión, aumentó el número de ocupados. ¿Y cuáles son las profesiones con mejores perspectivas de futuro? A nivel universitario, todas las que tengan que ver con las ramas de informática. Las ramas de informática, pues afortunadamente, tienen un futuro absolutamente éxito, ¿no? Después nosotros, por ejemplo, en las líneas que trabajamos bastante, ¿no? Nosotros trabajamos en el tema de áreas de administración de empresas también, ¿no? Porque nosotros experimentamos, por ejemplo, el caso de asesoría fiscal que hicimos nosotros, pues hemos vivido en estos más de 30 años un montón de crisis y nunca ha afectado, ¿no? Ha afectado la crisis, por ejemplo, pues a arquitectos, ingenieros de caminos, etcétera, que sí han sufrido, ¿no? Otras titulaciones que son de administración general de empresas, asesoramiento, etcétera, no ha sufrido la crisis, ¿no? Entonces, en las áreas tecnológicas, digamos, por no decir la informática, son las que tienen más perspectiva y hay más déficit en general, ¿no? Pero todas las relacionadas también con ciencias de la salud, o sea, es claro y evidente el déficit sanitario que hay. Yo, si me permites, aprovecho aquí para decir que estoy en contra de los clausos universitarios, siempre lo he estado, no tiene ningún sentido que en el área de medicina, por ejemplo, yo pertenezco a la primera promoción, que los que empezaron yo hice Derecho, y aquella promoción del año 60 en Medicina fue la primera de números clausus, ¿no? En aquel momento recuerdo que pedían un 5,8. Tampoco era para pasar lo que está pasando ahora. No tiene sentido que los mejores de la clase, en muchos casos, no puedan hacer medicina y podemos aceptar trabajadores de terceros países que no sabemos ni cómo es su sistema, ¿no? Entonces, absolutamente. Y aquellos que entraron con el 5,8, incluso promociones anteriores, han sido médicos brillantísimos, no tienen ningún problema. Entonces, seguimos a entender, como en algunas facultades, yo estudié Derecho, la verdad, en aquel momento solo había una facultad de Derecho en Santiago, y cuando llegabas tarde te sentabas en las escaleras, no pasaba nada. Es decir, lo que no puede ser es que se quede gente que no puede estudiar eso, acabe estudiando otra cosa que a lo mejor no le motiva, y su futuro laboral va a depender de esto. Yo aprovecharía para decir,
que hay que finalizar con números clausos, y ojo al dato, que yo soy fundador de la primera universidad privada y desde el punto de vista económico nos favorece, porque al haber números clausos en la universidad pública, pues muchos de los alumnos nos nutrimos de ellos, pero para la sociedad es realmente un atraso y desde el punto de vista social una injusticia, porque son los padres que pueden pagar las matrículas privadas, las que sus hijos pueden seguir estudiando, y los que no, pues esperan un año a ver si tienen nota o hacen otra cosa, y por eso nos encontramos con gente que no está suficientemente motivada, y no tiene ningún sentido, y aparte es doloroso ver cómo, porque yo a veces en el centro, en los cursos, pues para gente desempleada, etcétera, y viene gente que viene a hacer cursos cuando por eso que no entra en magisterio, porque mi padre es autónomo y no puede pagar una universidad privada. Y es realmente triste y doloroso, porque la verdad, pues los que tenemos unos años sabemos cómo pues hacer, en casi todas las carreras entraba, y ahora cuando dicen que en psicología hay números clausos de Santiago, pues que vengan y me lo expliquen, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista laboral no lo entiendo para nada, el punto académico tampoco, el punto de vista social menos, ¿no? Entonces, y estamos creando un problema, ¿no? Porque estamos hablando, faltan cualificados, pues primero, cualificados, números clausos prohibidos, O sea, porque medicina, oye, pues que el tema es experimental, bueno, pues está viendo que ha sido un fracaso, ¿no? O sea, la falta de previsión. Y no sé en qué carrera hay que argumentar, o sea, se me escapa, y nadie me lo sabe explicar, tampoco, nadie, en ningún sitio, en Madrid tampoco. Y yo creo que ese sería una primera solución, que para puestos cualificados no hubiera números clausos, no tiene ningún sentido, y yo eso lo digo como lo siento, porque a veces ve situaciones de padres que hacen un sobreesfuerzo para que su hijo pueda hacer un privado, cuando no tiene ningún sentido, porque puede hacer su carrera aquí y tiene que ir a Madrid, no sé qué. Y aparte, por otra razón más, y es que nosotros aquí, en Vigo, en Galicia, no podemos permitirnos que se nos vaya gente a estudiar fuera que después no retorna, sobre todo por algo innecesario, porque tenemos un déficit demográfico. Entonces, es una razón más. Oye, si hemos conseguido que aquí tengamos 7 campus, que serán muchos a lo mejor, pues por favor, que no pongamos unos casos, que tengamos que irnos a los alumnos. Que nosotros, los de las universidades privadas, encantados, porque nos dan negocio. Pero honestamente, yo lo digo, que no puede ser. No puede ser, no es justo. Muy bien, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, Pedro. Nada. Gracias.